Buenos días a todos en esta mañana de lunes 6 de abril de 2020 en el contexto de nuestras clases virtuales que han debido reemplazar a nuestra dinámica presencial por razones de público conocimiento en el contexto de una pandemia cuya curva de contagios se intenta detener o controlar para no hacer colapsar el sistema de salud. Independientemente de esta situación inesperada, de esta contingencia, intentaremos durante esta semana realizar análisis específicamente orientados a diferentes conflictos que se irán presentando de menor a mayor complejidad. En este primer micro, podríamos decir, en esta primera entrega micro, vamos a analizar la utilidad de la ficha técnica, es decir, cuál es el propósito y funcionalidad de la ficha técnica para el análisis de diferentes tipos de conflictos, teniendo en cuenta, por supuesto, que los primeros análisis nos van a llevar a incluir algunos de los ítems propuestos que corresponden a la primera mitad de los capítulos del libro que ya hemos trabajado a través de la lectura efectuada por ustedes, las clases online que han debido reemplazar a las clases presenciales que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Y sumado a ello, por supuesto, los audios de repaso que constituyen una rutina de cierre y de síntesis de cada uno de los temas dictados y trabajados en los respectivos capítulos del libro Teoría de Conflictos de Entelman. En relación a la ficha técnica que nos permite contextualizar diferentes tipologías de conflictos, vamos a tratar de interpretar cuál es el propósito o utilidad de cada uno de estos ítems. Tenemos que tener en cuenta que esta ficha técnica constituye una guía orientativa de elección libre por parte de los estudiantes y que puede, por supuesto, ser reemplazada por otros criterios de análisis en tanto y en cuanto incluyan los conceptos medulares que hemos visto al día de hoy en la teoría de Remo Entelman. Esta ficha simplemente está orientada a facilitarles el análisis, una simple sugerencia desarrollada por mí para que cuando deban analizar material proveniente de diferentes fuentes documentales, sean reportajes, videos, material multimedia, artículos periodísticos o situaciones palpables en la vida real, es decir, experimentadas por uno como actor en conflicto, tengan los elementos indispensables para poder abarcar la temática que implica la teoría del conflicto desde nuestro marco teórico de la conflictología. Por supuesto que el análisis se irá complejizando e enriqueciendo en la medida en que vayamos adquiriendo mayor entrenamiento en el análisis de los casos y en el avance de la lectura de los capítulos. Entonces, en referencia a la ficha técnica de análisis de conflictos, tenemos una serie de ítems, en este caso 11 ítems principales que deberíamos tener en cuenta, por lo menos algunos hasta el momento, en función de las clases que ya fueron dictadas, hasta el capítulo
de objetivos, incluyendo conciencia, y retrospectivamente los temas anteriores de marco teórico, actores, papeles de trabajo complementarios, material que les va a permitir avanzar en varios de estos puntos, y para aquellos que deseen aventurarse e ir más allá de los temas que aún no se han dictado en estas clases online, bienvenido sea si desean efectuar análisis de temas que aún no se han trabajado, pero que seguramente ya ustedes hayan comenzado a incorporar si es que decidieron adelantar lecturas. Cuando observamos el primer ítem de análisis, nos lleva a identificar como, podríamos decir, como primer paso, si en este caso, en el caso en cuestión, nosotros vamos a trabajar sobre los conflictos que ha generado este brote de epidemia transformado o devenido en pandemia debido a la presencia de este virus en más de 180 países, razón por la cual se lo denomina pandemia, no por la cantidad de infectados, sino por la presencia en diferentes países. En este caso es un conflicto que tendrá diferentes niveles de análisis y profundidad, y podremos hablar de conflictos vinculados, conflictos subyacentes, factores disparadores de determinadas relaciones o situaciones de tensión. Pero el primer paso en este recorrido lógico consiste en identificar en principio si estamos ante actores individuales, actores colectivos, bandos de composición múltiple, o la simple pluralidad de actores o simple pluralidad de individuos, como la llama Remo Entelman, al referirse a colectivos sociales que no tienen una relación e interacción previa, pero que por alguna situación o factor disparador podrían convertirse en un actor colectivo organizado de hecho. Por supuesto que esta identificación y caracterización de los actores va a estar vinculada con el nivel de complejidad de los conflictos, es decir, podremos hablar de conflictos interpersonales, sociales, institucionales, entre estados, y en los casos de mayor complejidad, los conflictos, como el que vamos a analizar en este caso, va a involucrar diferentes aspectos institucionales, políticos, sociales, económicos, debates respecto de la eficiencia de determinados programas, de políticas públicas en materia de salud y de desarrollo social, debates pendientes en torno a reducir la brecha de desigualdad, teniendo en cuenta el impacto que estas situaciones de contingencia tienen en los sectores de mayor vulnerabilidad. Y algo que debemos tener en cuenta, un elemento a considerar al momento de la identificación de los actores, es precisamente cuál es el nivel de liderazgo que ejercen los referentes de ese colectivo social, es decir, de ese actor colectivo, de ese bando de composición múltiple o del actor individual. Podemos pensar en el caso, por ejemplo, de la crisis institucional en Venezuela, donde, esgrimiendo diferentes argumentos, existen representantes
de un bando que reconoce la legitimidad en la presidencia de Nicolás Maduro y de quienes, formando parte de un bando de composición múltiple, conformado por la oposición, caracterizada por diversos sectores con mayor o menor nivel de incidencia, reconoce la figura de Guaidó. En ese caso estamos hablando de un conflicto de liderazgo en el marco de una situación mucho más profunda de conflicto. Pero el punto aquí que me interesa destacar es el que tiene que ver con el reconocimiento de la legitimidad de quienes son referentes de ese actor social o bando de composición múltiple, tanto de cara interna al propio actor colectivo o bando de composición múltiple, como frente a los adversarios de ese actor colectivo o bando de composición múltiple. Porque puede suceder que si esas figuras que pretenden ejercer un liderazgo no son reconocidas, es decir, no son aceptadas en términos de liderazgos por algunas facciones internas dentro del propio bando, se va a producir evidentemente una crisis de legitimidad o de representatividad de un líder dentro de un bando. Es decir, dentro de su propio espacio político, dentro de su propio espacio territorial, institucional. Y otra situación que podría darse es que no fuera reconocido por la comunidad internacional, por ejemplo. Y si fuera reconocido por los ciudadanos de su país. Es decir, que la crisis de liderazgo puede tener diferentes facetas. Puede darse una crisis de liderazgo no a nivel de la figura de jefe de Estado y la ciudadanía, pero sí el reconocimiento de la comunidad internacional, o puede darse también esa crisis de liderazgo dentro de una estructura jurisdiccional, dentro de un Estado, donde habrá sectores o representantes, miembros de los actores colectivos o de los bandos de composición múltiple, que reconozcan o no el liderazgo de una figura elegida mediante sufragio o que reconozcan la necesidad o la legitimación de una nueva figura en reemplazo, por ejemplo, de lo que sería el caso de Venezuela con Nicolás Maduro. Al momento de analizar este tipo de conflictos, nosotros como analistas no debemos adoptar una posición o identificación, porque en este caso estamos describiendo o intentando inferir cuál es la lógica interpretativa que da razón de ser al conflicto, es decir, cuál es el objetivo incompatible del conflicto en ciernes o del conflicto en su pleno desarrollo, independientemente, por supuesto, de las miradas o posiciones valorativas que pueda tener cada uno. Es decir, el objetivo en definitiva de la conflictología se vincula con garantizar menores niveles de conflictividad en las sociedades y facilitar canales de diálogo entre las partes en conflicto. Esta primera parte, este primer ítem, se vincula, por supuesto, con el papel de trabajo número 2 sobre actores del conflicto, que complementa a nivel terminológico los distintos subsistemas que pueden existir dentro de los actores colectivos o los bandos de composición múltiple o la simple pluralidad de actores cuando se refiere a agrupamientos, sectores o intergrupos,
¿Y por qué hacemos esta, podríamos decir, aseveración o este señalamiento? Precisamente porque en estos sistemas sociales más abarcativos se dan relaciones intrasistémicas que van a oscilar o van a operar de algún modo como catalizadoras en diferentes momentos donde el actor colectivo o el bando de composición múltiple oscile, podríamos decir, en una dinámica entre la cohesión y la fragmentación, y dependiendo de la posibilidad de salvar diferencias irreconciliables, es decir, reconvertirlas y encontrar zonas de acuerdo dentro del propio bando o actor colectivo, generando mayor cohesión, también nos exponemos a la posibilidad de una fragmentación, es decir, que ese componente se salga del bando y pasa a integrar, posiblemente pase a integrar el bando contrario, simplemente se salga del conflicto. Cuando nosotros hablamos de diferentes tipos de conflictos, siempre nos va a surgir la pregunta de si la manera de encuadrar el abordaje a los fines de encontrar una resolución y una gestión efectiva debiera transitar por esa doble vía de lo permitido versus lo permitido, a lo que Entelman llama el universo de lo permitido versus lo permitido, donde nos encontramos ante derechos, podríamos decir, de igual jerarquía, igualmente legítimos, a los cuales no corresponde una obligación correlativa, pero que pueden entrar en conflicto debido a la incompatibilidad entre los mismos. Y por otro lado, transitamos por otro camino lógico y teórico donde se pone en funcionamiento el sistema de administración de justicia, es decir, cuando hablamos de conflictos que habilitan la tutela judicial, sea que el objeto del proceso sea lícito o ilícito, decisión que consistirá en el pronunciamiento del magistrado a través de una sentencia, lo que nos permite poder proyectar en primera instancia cuáles pueden llegar a ser potencialmente los recursos de poder de los que se valgan los actores o bandos de composición múltiple. En el caso de un conflicto que transite exclusivamente por la vía del sistema de administración de justicia, donde podemos hablar del binomio derecho-obligación correlativa, seguramente las estrategias serán muy diferentes respecto de la primera vía del universo de lo permitido versus lo permitido. En el caso de los conflictos jurídicos, de aquellos temas o problemas que pueden ser judiciables, ello digamos, nos permitirá desarrollar estrategias procesales, producir prueba, fundamentar en normativas, jurisprudencia y doctrina, solicitar medidas cautelares y demás estrategias procesales que se consideren pertinentes a los fines de que el juez, es decir, el magistrado, se expida respecto de la legitimidad de las pretensiones en conflicto. Mientras que en el primer caso, cuando nos referimos al universo de lo permitido versus lo permitido, estamos hablando del derecho en términos genéricos, donde las pretensiones de dos actores en conflicto son ambas legítimas. Y si bien pueden estar reconocidas en diferentes
tratados de derechos humanos a nivel del bloque de constitucionalidad, normas de rango inferior, resoluciones administrativas, no necesariamente a ese derecho va a estar asociada una obligación correlativa, sino que vamos a hablar simplemente de un derecho en términos genéricos, donde, como decíamos, al ser las pretensiones igualmente legítimas, dificulta el encuadre del problema como un conflicto jurídico exclusivamente porque cierra la puerta a otros modos de resolución como por ejemplo la negociación privada, acuerdos extrajudiciales que en definitiva no excluyen, como decíamos, al poder coactivo del derecho que siempre estará presente si aún en el universo de lo permitido versus lo permitido, es decir, conductas permitidas que pueden chocar en algún sentido, es decir, producir una coalición, una suerte de colisión, mejor dicho, de no cumplirse el acuerdo arribado por las partes, es decir, el acuerdo producto de la negociación al cual arribaron las partes, va a habilitar seguramente la vía judicial para esa exigencia. Con lo cual esto nos demuestra que el derecho, nuestro sistema normativo, está permanentemente presente. Sucede que en algunos casos será más eficiente en términos de costo-beneficio delegar la resolución de una problemática teniendo en cuenta el protagonismo de los actores y en otros casos se encontrará una forma expedita y eficiente a través del sistema de administración de justicia. El siguiente nudo conceptual que deberíamos tener en cuenta al momento de analizar diferentes conflictos tiene que ver precisamente con los objetivos, recordando que la identificación de los objetivos es el elemento que me aporta información para poder identificar a los actores que se nuclean en torno a ese objetivo. Esto significa que las características que puedan compartir determinados grupos de individuos, sea, supongamos, la franja etaria, es decir, edad o género, nacionalidad, profesión, nivel de ingresos, clase social, nivel de escolaridad, en sí no nos aporta información porque la razón fundante de la existencia de un conflicto es la incompatibilidad entre objetivos, lo cual lleva a que determinados protagonistas, podríamos decir, a los que llamaremos actores, se nucleen en torno a uno u otro de los objetivos que van a ser incompatibles, por cuya razón es que se produce la relación de conflicto. Dicho esto, es decir, la incompatibilidad de objetivos como requisito para la existencia del conflicto como relación social a la que hemos definido precisamente relación evidentemente social de objetivos incompatibles, no significa que no podamos encontrar zonas de acuerdo, es decir, objetivos de rango secundario que pueden servir en una suerte de proceso de intercambio, de negociación, en aquellas cosas que son negociables para las partes, para los actores. Por eso es que cuando analizamos un conflicto, es necesario, es fundamental, podríamos decir,
relevar la mayor cantidad de información posible, es decir, recabar la mayor cantidad de información posible proveniente de diferentes fuentes, sean fuentes documentales, reportajes, experiencias cercanas en la interacción que uno pueda tener si es un actor en conflicto, artículos periodísticos, estadísticas, informes, encuestas, precisamente para poder comprender cuál es la relación entre los actores que están en conflicto. ¿Cuál es la utilidad de poder recabar la mayor cantidad de información? En primer lugar, ello me aporta datos, si se quiere, frescos, datos precisos respecto de cuál es el escenario presente o potencial del conflicto. Pero por otro lado, hay una utilidad, podríamos decir, estratégica, que me permite medir si es pertinente o relevante lo que Entelman denomina ensanchar el conflicto, es decir, ampliar esa problemática. ¿Y qué significa esto? Significa introducir o formular nuevos reclamos en el marco de un conflicto existente. Estos reclamos pueden ser adicionales, pueden ser complementarios. Al mismo tiempo se puede buscar dividir o intentar dividir esos objetivos. Me refiero a los de rango secundario como elementos de intercambio en un proceso de negociación. Por supuesto, habrá que tener en cuenta el objetivo y las metas, es decir, el objetivo aquello que se persigue y las metas entendidas como las razones por las cuales se persiguen esas metas, es decir, el por qué como actor busco procurar el logro de determinado objetivo. Si volvemos a mencionar el conflicto o la serie de conflictos en torno a la propagación exponencial de esta pandemia, podríamos pensar, por ejemplo, en una situación problemática que suele darse respecto al no cumplimiento de la cuarentena y la exigencia legal de la misma a determinados sectores de la sociedad que no tienen la capacidad o la infraestructura de poder acatar esas normativas. En este caso me estoy refiriendo a personas en situación de calle, a grupos altamente vulnerables que viven en condiciones deficitarias, que tienen, podríamos decir, sistemas de trabajo o están insertos en una estructura de trabajo informal. Tengamos en cuenta que Latinoamérica tiene una alta tasa de trabajo informal, no registrado, en negro y precarizado, lo cual excluye de beneficios sociales a todos estos grupos vulnerables. Es decir, que el rango de grupos en situación de vulnerabilidad se ensancha y va más allá de las personas en situación de calle y también incluye a aquellas cuyas condiciones de infraestructura, es decir, las unidades habitacionales, el acceso a servicios básicos, el acceso a un transporte público cercano, suele dificultar el ritmo de vida y el cumplimiento de esta obligación de cuarentena preventiva a los fines de evitar la propagación del virus. Entonces, por ejemplo, en el caso de los grupos más vulnerables como las personas en situación de calle, podemos recordar casos en donde
personas indigentes fueron trasladadas a hospitales públicos por presentar síntomas compatibles con este nuevo virus de la cepa 2019 COVID-19, que voluntariamente abandonaron el hospital y en algunos casos fueron llevados nuevamente a la institución de salud a los fines de guardar, podríamos decir, una cuarentena y al mismo tiempo someterse a análisis para poder identificar, corroborar o descartar la posibilidad de que fuesen pacientes, sea asintomáticos o pacientes con síntomas de esta epidemia o pandemia. Aquí se nos presenta una serie de situaciones que van más allá del conflicto respecto a acatar o no la cuarentena, si tenemos en cuenta que las personas en situación de calle, al carecer de una vivienda, suelen tener una conducta gregaria, es decir, acompañarse de otros individuos para protegerse y, en la medida de lo posible, tener algunas pertenencias mínimas como colchones, el acompañamiento de mascotas en esas noches frías y solitarias donde estas personas parecen volverse invisibles, pertenecientes al cuarto mundo. El cuarto mundo es un concepto que remite a todas las comunidades o a todos los grupos vulnerables, independientemente del país que habiten. Podemos pensar en indigentes, por ejemplo, en personas que viven en condiciones de extrema pobreza, ya no refiriéndonos al tercer mundo como al grupo de países en desarrollo como el nuestro, sino que el cuarto mundo es un mundo que no tiene fronteras, es decir, es un mundo donde existen habitantes excluidos de ese sistema, a los que no se les garantiza la calidad de ciudadanos, no ejercen su ciudadanía, la ciudadanía entendida en el sentido de deberes y derechos que son otorgados por el Estado o reconocidos precisamente por el hecho de habitar o residir en una determinada jurisdicción. Entonces, en el caso de las personas en situación de calle, nosotros podemos pensar, dependiendo de el bando de composición múltiple al que se pertenezca o como analistas de conflictos, observar si es pertinente este conflicto que se da del no cumplimiento de la cuarentena, por ejemplo, por parte de estas personas y por parte de otras personas que, teniendo recursos, teniendo infraestructura, recursos económicos, recursos materiales, espirituales, familiares, deciden desobedecer la ley, podríamos decir, por falta de conciencia y empatía hacia el resto de los ciudadanos. En el caso de las personas en situación de calle, nos encontramos ante un conflicto mucho más complejo, porque si bien podemos pensar en que el no cumplimiento de la cuarentena genera un conflicto, tenemos una situación subyacente que es la precariedad en las condiciones de vida de estas personas, la falta de un hogar para poder cumplir esa cuarentena, el hecho de tener que ir errantes de refugio en refugio,
refugios colmados de personas, con pocas garantías además en términos de preservar la salud de estas personas, lugares que permiten pernoctar, pero no permanecer el resto del día a resguardo de las inclemencias del tiempo, con lo cual el hecho de ensanchar el conflicto y proponer, formular otro tipo de reclamos o demandas, puede servir, dependiendo, como decíamos, de cuál es el sector que uno representa, puede permitir entonces encontrar otro tipo de acuerdos o sacar a la luz reclamos que remiten a situaciones subyacentes, estructurales, de pobreza estructural, de una brecha de desigualdad que no se ha logrado reducir con las políticas que se han llevado a cabo a lo largo de diferentes décadas en diversos países. Es decir, que este ejemplo de la epidemia nos interpela respecto de cuál sería el conflicto madre o subyacente y posteriormente los disparadores que llevan a diferentes problemáticas asociadas. Es decir, deberíamos pensar en términos de redes al momento de hablar de un conflicto, porque sería una reducción muy simple el mencionar que el conflicto radica en, por ejemplo, el no acatamiento a la ley o la falta de insumos, sabiendo o identificando problemas estructurales que pueden tener que ver con políticas públicas deficientes en materia de salud, falta de desarrollo tecnológico de nuestros países, donde necesitamos financiamiento internacional para poder promover la investigación y el desarrollo y patentar invenciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Es decir, que se va abriendo una suerte de mapa que nos va mostrando, si se quiere de modo retrospectivo, diferentes situaciones que permiten explicar, si se quiere de modo historicista, una situación, podríamos decir de hecho, que nosotros observamos de hecho, pero que tiene un origen y una razón de ser. Por eso la importancia de comprender el tipo de relación entre los actores, cómo los actores son vistos por el contrincante, es decir, si son o no considerados como interlocutores, si son o no considerados como personas que pertenecen al sistema o que están excluidas del mismo, es decir, se van a ir asociando diferentes, podríamos decir, factores que se van a entrecruzar y van a permitir tejer una suerte de trama lógica al momento de analizar el conflicto, un conflicto determinado, pero sin dejar de tener en cuenta el concepto de red de problemas o de conflictos vinculados. Lo que podemos hacer a nivel lógico es establecer una suerte de relación de causa y efecto, es decir, una suerte de inferencia lógica para poder comprender y diferenciar causa y efecto al momento de abordar cada uno de los problemas asociados a una situación como en este caso el coronavirus o la pandemia y el peligro de su expansión y del aumento de la curva de infectados
que va a generar una serie de conflictos asociados. Entonces, en esa inferencia de causa y efecto, yo podré atribuir una importancia mayor o menor a determinados factores que originaron, desencadenaron o potenciaron la intensidad del conflicto. Dicho esto, entonces, a lo largo de los diferentes análisis que realizaremos, nos vamos a encontrar con las estrategias que los actores están dispuestos a realizar, es decir, dependiendo de los recursos con los cuales los actores cuentan, es decir, recursos de poder, y en este sentido no vamos a estar hablando necesariamente de un poder coercitivo vinculado a la violencia, sino de un concepto amplio que se marca entre dos términos extremos, el de la coerción y el de la persuasión, dentro del cual tenemos un abanico casi infinito de matices que remiten a recursos de poder. La persuasión, el convencimiento, es un recurso de poder. Es decir, aquí el poder se despoja de una posible carga negativa, peyorativa o asociada a la coerción y la violencia, porque el poder, en definitiva, se relaciona con los recursos que poseen los actores. Esos recursos se van a ver expresados en las conductas que los actores realicen. Como mencionábamos, conductas verbales o no verbales, es decir, el decir o no decir, el hacer o no hacer. Con lo cual tendremos como unidad de análisis la conducta de los individuos y esas conductas podrán ser conductas verbales o no verbales, positivas o negativas, es decir, de hacer o de no hacer, de decir o de no decir. Una vez que los actores identifican, analizan o ponderan la potencialidad del efecto que los recursos de poder de que disponen podrían tener en su efecto respecto del contrincante, se van a producir al mismo tiempo decisiones estratégicas en cuanto a pensar posibles coaliciones para fortalecer a esos actores colectivos o a esos bandos de composición múltiple. Por otro lado, no debemos olvidar el rol que van a tener los terceros, estableciendo la diferencia de que quienes crean el conflicto son los actores. Los actores dan origen al conflicto, en orden de aparición, podríamos decir. Ahora bien, quienes se incorporan en una etapa posterior van a ser los terceros, cuyos objetivos seguramente sean diferentes a los objetivos iniciales de los actores en conflicto. ¿Por qué decimos esto? Porque los terceros pueden tener diferentes finalidades. Un tercero puede buscar, por ejemplo, interponerse en una relación de pareja para quebrarla. Un tercero puede tratar de capitalizar un clima de tensión entre dos actores para obtener ventajas para sí mismo. Un tercero puede tener la finalidad de proteger, disuadir, aplacar el conflicto, es decir, habrá diferentes intenciones o modalidades de comportamiento. Pero hay un criterio orientador que tenemos que tener en cuenta y es el grado de acercamiento que va a tener el tercero al momento de colaborar
con alguno de los actores o con ambos. Es decir, podrá caer dentro del campo de conflicto, tema que veremos en detalle al momento de la lectura del capítulo pertinente, pero sí tengamos presente los conceptos mínimos que hacen a la participación de un tercero en el sentido de caer, ser absorbido por ese campo conflictual y pasar a ensamblarse de algún modo con uno u otro de los actores, lo cual implica mayor cercanía, menor grado de objetividad y contrariamente el rol del tercero que por fuera de ese campo de conflicto, al cual graficamos con la forma de un óvalo que tiene dos extremos donde se ubica el actor A y el actor B, el tercero que no participa, es decir, que no cae dentro del campo de conflicto, es un tercero que simplemente interviene desde afuera, de manera distante y objetiva. Una figura paradigmática es la figura del magistrado, que es quien, en definitiva, asigna el resultado de esos objetivos, como diríamos, desde el punto de vista de la teoría del conflicto. ¿Qué significa que asigne el resultado de los objetivos o divida los objetivos? Significa que reconoce la pretensión legítima en favor de una parte en detrimento de otra, sin perjuicio de intentar buscar la solución más ecuánime. Es importante entonces considerar esta presencia de terceros para comenzar a entender cómo operan o se comportan en esa permanente dinámica del conflicto. Cuando nosotros analizamos la vida de un conflicto, es decir, cada conflicto, dependiendo de su complejidad y de su tipología, tendrá una duración en el tiempo. Supongamos un conflicto entre hermanos puede durar una tarde, un conflicto institucional puede durar muchos años, un conflicto, si se quiere, en cuanto a la crisis institucional o a lo que llamamos el déficit de democracia global, puede implicar un largo proceso de reestructuración para abrir las compuertas a un mayor nivel de participación ciudadana y de auditoría por parte de los ciudadanos a la función de gobierno, es decir, del poder delegado por los ciudadanos a los funcionarios que simplemente ejercen ese poder delegado. Es decir, que al analizar la trayectoria de estos conflictos, nos vamos a encontrar con, si se quiere, diferentes fases, momentos de mayor o menor intensidad en el conflicto. A esos momentos los llamaremos, si son de mayor intensidad, momentos o fases de escalada de la intensidad del conflicto. Y en el caso de situaciones o factores que desactivan la gravedad del conflicto, podremos referirnos técnicamente a la desescalada en la intensidad del conflicto, tema que veremos en detalle en el capítulo pertinente, pero que no es ocioso tener en cuenta en esta instancia de análisis, porque podría incorporarse con menor profundidad, posiblemente, en el análisis de los próximos artículos, debido a que estos conflictos, en este caso, el tema, como decíamos, que trabajaremos es todo lo que ha ocasionado la aparición y propagación
durante esta pandemia, cómo ha debido reestructurarse la vida de las personas y qué conflictos se han ocasionado y qué conflictos pueden sobrevenir, de modo tal de poder hacer un seguimiento, si se quiere, a lo largo del tiempo, para poder medir ese nivel de intensidad del conflicto y poder detectar posibilidades de desescalar el conflicto a los fines de reconducirlo a un nivel de armonía mínimo que garantice una convivencia medianamente pacífica, en especial en estos momentos donde ante situaciones de catástrofe o de contingencia suelen producirse situaciones ambivalentes o paradojales, en el sentido de personas que deciden no acatar las normas, que ven su psiquis afectada por el encierro que sienten, por tener que estar confinadas, es decir, el hecho de interpretar la cuarentena como una suerte de prisión u opresión y no en realidad como una exigencia de salud pública a los fines de proteger a la ciudadanía, que en definitiva es el fin y propósito de la cuarentena, en especial en momentos en que nos hallamos ante etapas tempranas respecto de la información disponible sobre el tratamiento de esta pandemia y los posibles desenlaces. Una situación que se nos va a presentar permanentemente al analizar conflictos es lo relativo a las dimensiones, que forma parte de uno de los últimos capítulos, pero que también nos permite una primera aproximación de modo tal de poder obtener más información, extraer más información de cada análisis de los diferentes conflictos a trabajar. Vamos a estar ante situaciones donde los actores van a procurar la obtención de un objetivo, evidentemente, para lo cual van a desarrollar una suerte de proceso de razonamiento lógico para optimizar recursos, es decir, para la utilización de la menor cantidad de recursos con un resultado eficiente, a los fines de obtener ese objetivo en el menor tiempo posible. Eso responde a un cálculo, si se quiere, en términos de costo-beneficio, en términos de eficiencia, mientras que puede suceder, puede darse el caso de que aún teniendo un objetivo claro que se persigue, uno de los actores o ambos no puedan evitar que afloren cuestiones que provienen de ámbitos no tan racionales de la persona, es decir, aspectos vinculados a cuestiones, si se quiere, de pura emoción, es decir, impulsos no racionalizados que muchas veces llevan a la intención de provocar un daño en el otro a una costa o a riesgo de perder el propio objetivo. En ese caso estamos ante lo que se llama el componente de afectio, que caracteriza a quienes se sitúan en esta dimensión, que sería la dimensión actoral, en oposición a la dimensión objetal, que es aquella que decodifica de forma racional cuáles son las operaciones y métodos estratégicos más objetivos para el logro de aquello que procuro obtener.
Y en el caso de la dimensión a la que llamamos actoral, porque precisamente el foco está puesto no exclusivamente en el objetivo, sino en el otro actor, sea para causarle un daño, como hemos mencionado, o sea para protegerlo por alguna razón a una costa de poner en juego la propia integridad. Si pensamos en un componente de afecto negativo, estaríamos hablando de la idea de infligir un daño a una persona, es decir, como mencionábamos en algunas de las clases respecto del régimen de visitas, de padres separados, si bien el objetivo debe ser el bien superior del niño, la tutela del menor, el hecho de poner determinados obstáculos para una comunicación fluida y un régimen de visitas sano puede hacer que dañe al menor, porque en definitiva lo que se está buscando, es decir, no solamente el menor va a resultar dañado, sino que lo que se está buscando es dificultar al otro progenitor el poder tener una relación sana con el niño o con la niña. En ese caso estamos ante un componente de afecto negativo, es decir, la intención de causar un daño a una costa de perder la tenencia, a una costa de perder de vista el objetivo del interés superior del niño. Y cuando hablamos de afecto positivo, podemos pensar en ejemplos tales como situaciones donde en un grupo familiar, en el seno de un grupo familiar, se debe tomar una decisión como, por ejemplo, la internación de un familiar, de un adulto mayor que no puede valerse por sí mismo, la internación de una persona para un determinado tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, solicitando la restricción de capacidad, sea para un tratamiento, podríamos decir, con internación compulsiva o tratamiento ambulatorio, la internación de un menor en un contexto, supongamos, de adicciones, con lo cual posiblemente la relación entre, supongamos, uno de los progenitores, madre, padre, versus el hijo que no acepta esa internación, o el adulto mayor que se opone a vivir en una casa para adultos mayores, donde le asistan con cuidado si es que no puede valerse por sí mismo, pueda llegar a deteriorar esa relación, la relación preexistente, que era armoniosa, y aún así lo que se busca es la protección de ese otro actor con el cual se está en conflicto. Como decíamos, aún a riesgo de deteriorar la relación entre esos actores, a una costa de realizar esfuerzos sobrehumanos para lograr el propósito perseguido, muchas veces poniendo en riesgo la integridad, podríamos decir la seguridad y otros aspectos como cuestiones, si se quiere, de desgaste físico y mental que puede acarrear a los miembros de un grupo familiar que tengan que tomar una decisión tan difícil. Es decir, que aquí, en este breve audio, en esta breve clase experimental, que a futuro será una clase de intercambios en vivo, hemos visto la utilidad de esta ficha técnica, que como decíamos es una simple sugerencia al momento de
identificar o incluir determinados elementos que son esenciales para poder analizar un conflicto, es decir, quiénes son los actores, por qué existe el conflicto, es decir, cuáles son los objetivos incompatibles que dan origen al conflicto, es decir, el propio índice del libro de Remo Entelman nos provee de una guía interpretativa para hacernos interrogantes, preguntas, el por qué, el cuándo surge, qué características tienen los actores, si existen relaciones intrasistémicas, es decir, podríamos decir subgrupos que puedan fragmentar o cohesionar, ayudar a cohesionar al grupo mayor, las posibles coaliciones que podrían llegar a establecer los actores, la función de los terceros, si es que los hay, cuáles son esos recursos de poder que tienen los actores, una protesta social, una huelga, la petición a las autoridades, presentar un proyecto de ley, una acción colectiva, una manifestación, supongamos, en el municipio, decidir no comprar determinado producto porque su precio se ha encarecido debido a la alta demanda, como ocurre con el caso de productos sanitizantes como alcohol y otros desinfectantes que no están en stock, es decir, diferentes conductas que nosotros podemos vincularlas precisamente con los recursos de poder que están dirigidas a modificar la conducta del actor con el cual se está en conflicto. Es decir, que utilizando la ficha técnica o tomando el índice del libro de forma orientativa para realizarse interrogantes, preguntas reflexivas, podemos lograr un análisis del conflicto. Precisamente porque tanto la ficha técnica como el propio libro siguen el mismo orden lógico y teórico de los temas. Con lo cual, si nos dedicáramos a incluir los temas que nos indica el índice del libro, deberíamos pensar también en la trayectoria del conflicto y los momentos de escalada y desescalada del conflicto, las dimensiones del conflicto, es decir, si se busca el logro del objetivo o si se busca infligir un daño o proteger a un otro a una costa de la propia integridad, la etapa final de los conflictos, es decir, el modo como terminan, a los que llamaremos los modos de resolución de los conflictos, capítulo que constituye la etapa final, el momento final de nuestra lectura, que será desarrollado de forma oportuna, pero que nos permite inicialmente introducir algunos conceptos para poder comprender si estamos ante la etapa final de un conflicto, si el conflicto ha tenido finalización, si el conflicto es subyacente, si se ha producido un estancamiento simplemente, teniendo en cuenta que estos modos de resolución van a básicamente incluirse en 4 categorías que van a ir de una menor participación por parte de los actores, un menor margen de decisión, hasta un mayor margen de decisión de los actores vinculados. Es decir, que la primera forma, como mencionábamos en una de las clases, es la forma de la imposición en contextos de guerra,
a través de una sentencia donde es el juez quien decide a quién corresponde el derecho, quién tiene un derecho legítimo, con lo cual podemos pensar en términos de ganador y perdedor, ganador absoluto o perdedor absoluto. Encontramos una siguiente forma, un modo de resolución de conflictos más abierto, en segundo lugar, dentro de esta categoría, de estas 4 categorías, que es el desistimiento, es decir, el abandono de la lucha por desgaste, supongamos en el caso de una agrupación política que conforma un frente y decide desvincularse, separarse y continuar transitando su camino político en otras coaliciones, en otras alianzas o como un movimiento independiente, por ejemplo. Es por eso que nosotros hablamos tanto de el abandono de la lucha o el desistimiento que se va a producir por diferentes factores, generalmente por haber atravesado un proceso de desgaste, por crisis, supongamos, de conducción política. Podríamos pensar en el caso de una relación de pareja conflictiva, el desistimiento, es decir, se decide no continuar con la relación debido a un desgaste en la interacción por la propia dinámica que implica una relación de pareja. Una siguiente clasificación tiene que ver con adoptar los valores de mi contrincante, clasificación que denominamos reconversión como uno de los modos de resolver esos conflictos. Es decir, adoptar las costumbres o principios de un otro actor, quizás por su mayor poderío, su mayor nivel de poder relativo, pero en definitiva, por razones estratégicas de conveniencia, se termina adoptando, podríamos decir, una determinada cultura, un determinado sistema de valores, que pueden permitir a ese actor debilitado energizarse, recobrar impulso y de alguna manera transformarse en alguna de sus características. Finalmente, la clasificación en cuanto a los modos de resolución de conflictos, que incluye mayor margen de negociación y de participación de los actores, tiene que ver con lo que se denomina el compromiso, es decir, el establecer concesiones recíprocas, compartir pérdidas y sacrificios, así como beneficios, es decir, estar dispuesto a resignar objetivos de segundo rango en favor del actor contrincante en la medida en que el actor con el cual conflictúo esté dispuesto a realizar las mismas concesiones. Con estas, podríamos decir, sugerencias, con estos señalamientos, podemos dar por terminado lo referente a la utilidad que tienen estas fichas técnicas como modo de abordaje al momento de analizar los conflictos. Es decir, ¿qué es lo que yo como investigador o como operador de conflictos debo preguntarme para obtener información de esa situación de conflicto? Nuevamente destacamos que no es exclusivamente, no es un análisis obligatorio y exclusivo para seguir paso a paso según cómo han sido confeccionados estos ítems,
sino que es una simple sugerencia a los fines de, podríamos decir, agilizar la lectura. Muy bien, seguimos en contacto entonces para futuras clases, tanto aquellas que estarán online, disponibles las 24 horas, para que puedan organizar sus tiempos, y aquellas clases que serán dadas en tiempo real, es decir, vía streaming, para recibir las consultas que están añadiendo al documento compartido en Google respecto de los capítulos de los libros, de las clases online o del material de repaso, sea material de audio o material de lectura complementario. Esto es todo por ahora. Les deseo muy buenos días.